tenemos nuestras cositas y tú has pasado unos añitos que, vamos, que no se lo tendrías Complicados. complicadísimo, sí. Con tu caída y tu lesión y todo, o sea, pero aún así, tú siempre estás sonriendo y es muy chulo, ¿no? Pues, a ver, es que solo hay dos actitudes en la vida, Patri. O Sí, reír o llorar. Bueno, hay una intermedia, que es afortunadamente la que impera. Pero cuando te pasa algo tan gordo, tan gordo, tan gordo, tan ya, gordo, como lo que me pasó a mí, que estaba en un sí, momento buenísimo, ya. profesional y tal, y de repente un resbalón muy tonto me tiene un mes en el hospital, 6 meses sin poder levantarme de una cama y teniendo que volver a aprender a caminar, Muy es que fuerte. solo te queda tirar para adelante. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, es verdad. Me acuerdo que fui a verte a tu casa con el Somos Fuerza. Sí, señora, que no, lo bien que me vino ese libro que me trajiste. Ay, sí, es verdad, sí, sí, cuántas cositas. ¿Que te acuerdas que te dije, a ver si vamos a tomar un café a la cafetería esta nueva que han puesto debajo de tu casa, la Icoco? Y tú me dijiste, pero si no puedo subir el escalón. Digo, si a esa no puedo ir porque no puedo subir el escalón, un escalón. Sí, sí, Ahí es fue, cuando me di cuenta, ¿no? De cómo la vida hay veces que deja a muchas personas al margen y no nos damos cuenta, ¿no? El simple hecho de un escalón, de un bordillo que está mal puesto, de un sitio donde los carteles no se pueden leer bien, un lugar donde un semáforo no tiene una señal auditiva, la cantidad de personas que se quedan al margen en nuestra sí, sociedad y no somos conscientes hasta que no nos vemos nosotros, ¿no? En esa hasta que no situación. lo vivimos. Sí, sí. Así es. Bueno, pues hoy estás aquí en el Club de Lectura de Patri Psicóloga con Las Tres Ovejas. ¡Wow! Ve, que no son los tres cerditos, ni nada tan... No, son las tres ovejas. Y no Y, hay ovejas, que es lo más grave de todo, ¿eh? De ¿eh? verdad. Y Y lo más grave de todo es que no hay ovejas de las que todo el mundo se está esperando. exactamente, no hay ovejas. A mí el libro me ha impresionado, te lo digo en serio, Javi. Tengo aquí mis cositas marcadas porque yo me voy marcando frases que imagino que, bueno, que ahora comentamos. Primero, me ha encantado la estructura, ¿no? La estructura, yo no quiero hacer spoiler, para aquella gente que lo tenga pendiente de leer. La estructura me ha encantado porque se va contando la historia de los diferentes protagonistas, ¿no? Y esto es muy chulo porque cada uno va poniendo su percepción, su experiencia con esa vivencia que están teniendo. Ahora explicas tú un poquito, ¿no? Pero esa Uh visión -huh. distinta, cuando la lees en el libro, tú dices, pues esto es lo mismo que nos pasa en la realidad, cuando estamos en una discusión, ¿no? Que cada uno está viendo las realidades de puntos y le está condicionando su forma de ser. Y quien parece el bueno es el malo y no el regular y es una pasada, ¿no? Entonces a mí la estructura del libro me ha encantado. Pero bueno, luego el desenlace, yo no me lo esperaba para nada. Porque yo llego a un momento, la novela es finita y, llega, y se lee súper súper bien, súper fácil. Y llega un momento en la novela en que digo, ¿pero esto cómo se va a resolver? Digo, ¿aquí qué está pasando? Y de repente hace zasca y digo, ¡ay, la madre! y, y te quedas completamente impresionado. Sí, sí, sí. Sí, Pero se queda todo solventado, pero yo creo que de una manera lógica, ¿no? Que las miguitas han totalmente. estado en el camino, lo que pasa es que no las hemos visto. Claro, pero qué difícil es escribir una historia, un thriller con misterio en el que vas dejando pistas que no se ven. Yo creo que es un poco por lo que tú decías, Patri, realmente por esa arquitectura literaria, ¿no? Que yo le he Sí. dado. Yo al principio, cuando empecé a Qué escribir, bonito lo de la arquitectura literaria. Yo aquí la estructura, como si fuese un edificio. Pero es que en el fondo es lo mismo. Ten en cuenta que es como ir construyendo una casa. Yo soy un poco caótico. Si yo fuese arquitecto, yo creo que se me caerían todas las casas. Porque realmente empiezo a escribir sin saber muy bien hacia dónde me va a llevar y luego son los personajes los que me van guiando. Cuando yo escribí esta novela, no pensé en ningún momento que iba a tener tantas voces a la hora de contar. Y fue un poco la propia historia la que me fue conduciendo a eso, ¿no? Porque yo empecé con Elisa, que es como la Sí, protagonista, al sí. primer personaje que conocemos, una mujer cerca de los Sí, 50 que de repente... cuenta la parte, porque a mí no me gusta contar de qué va, porque creo que el autor tiene que marcar los límites de lo que se puede contar y lo que no. Cuenta tú si Uy, quieres un poco de qué va este misterio de las tres ovejas y, y que la gente sepa. pues, que tú me pidas eso es peligroso, ¿eh? Porque como ya sabes que yo soy bastante charrador, corro el peligro de que a veces me hago spoilers a mí mismo y me No, no, yo traiciono. te diré, Así que tú para, fréname, ¿eh?
Eso, David Andrés, cuento más de lo que creo que debo contar. Básicamente es la historia de una mujer que está pues en esa mediana edad, en torno a los 50, que de repente la vida, como nos pasa a todos, y la mía, nos da una voltereta, a lo mejor como a mí me había dado una voltereta, a Elisa le da la voltereta por otro motivo, digamos que su matrimonio termina de una manera que no vamos a contar, que ya lo cuenta ella misma en la novela, y solo le queda una salida, que es volver a la granja familiar donde pasaba los veranos en su infancia. Claro, muchas veces cuando hablamos de la infancia, de la niñez, es como que tenemos los recuerdos muy edulcorados, muy almibarados. Nos parece que es la época en la que siempre fuimos felices. Bueno, no todo el mundo, pero bueno, una gran mayoría. Y claro, ella se encuentra con una realidad completamente diferente, con una familia que no sabe si la recibe mal o peor, con un personaje del pasado que sin ser de familia es una especie de ama de llaves, de guardesa de esa granja familiar que está como muy decrépita, que es un poco la metáfora, ¿no? de lo que ha pasado a lo largo de esos 40 años que han transcurrido hasta ese regreso, y de repente el pasado le estalla en la cara y se vuelve a encontrar con su tía, la tía Adela, el tío Fausto, con su prima Jimena, con Calle, que es esta guardesa, y con un viejo amigo de la infancia que sí que tiene un gran recuerdo de él, ¿no? Porque era uno de los niños con los que jugaba cuando era pequeña. Eso es. Y a partir de ahí ya, pues pasa lo que pasa. Y a partir de ahí pasa lo que un pasa. desastre por todas partes. Entonces, en el libro aparecen diferentes partes en esa arquitectura literaria. Te ha gustado, ¿eh? Ya, me ha gustado, me ha gustado. Voy a coger para otras cosas. Arquitectura gastronómica voy a hacer yo luego. También. Y a mí me sale fenomenal. Sobre todo es la desestructuración de la arquitectura. Porque a mí no me sale ni la tortilla. Se acaba haciendo huevos rotos siempre. Soy tan bueno que están. Y a partir de ahí aparecen, bueno, pues los diferentes personajes del libro y, bueno, pues como cada uno cuenta la historia a su manera, ¿no? Como la percepción que cada uno tiene también del pasado, cómo están interpretando el presente, ¿no? A mí me parece un personaje que no sé si... Calle, ¿vale? Calle para mí es como el hilo conductor ese de la historia, pero me parece esa típica persona... no sabes si rancia, si tétrica, si mala, si buena, porque algunos los protege, que tú dices, este personaje existe, es que es muy de, este personaje está muy en el pueblo, ¿no? Sí. Por esas costumbres tan arraigadas que dan un poco de miedo y de rechazo. Calle en el fondo Calle es la guardesa que yo decía, y es como la guardesa también de la memoria de la granja, aunque en el fondo todos son la memoria de la granja, pero ella es la que entró a ayudar a la abuela de la protagonista, se quedó con la tía de la protagonista y vuelve a recibirla a ella cuando regresa 40 años después. Viene a ser algo así como ese personaje popular, iba a decir mujer, pero en el fondo puede ser un hombre o una mujer, que es la guardiana de las costumbres, pero no porque piense que debe serlo, sino porque es lo que ella ha adquirido desde pequeña y las cosas deben ser así y no tiene ninguna flexibilidad mental a la hora de interpretar que las cosas pueden cambiar. Esta es una novela donde el peso de las tradiciones de la España más de interior, sobre todo más rural, más atávica, está muy presente porque yo elegí que la protagonista volviese a la granja en una fecha muy peculiar, que es justo un día antes de la Noche de Ánimas, donde la Olmeda, que es el pueblo en donde está la granja, cumple con una... ¿Existe este pueblo, Javi? Sí, a ver, la Olmeda es una villa romana de hace una porrada de tiempo que se puede visitar. Es una de las villas romanas mejor conservadas y más grandes que tenemos en España. Está en la provincia de Palencia. Para que te hagas una idea, ocupaba unos 4.000 metros cuadrados, ¿eh? O sea, aquello era inmenso. Era una granja de la época, y como yo la visité, me gustó mucho, me parecía bonito el robarle el nombre de alguna manera para que fuese la granja de mi historia. Y la Olmeda pertenece a un municipio que es Pedrosa de la Vega, que es el municipio que aparece también mencionado en la novela, pero cualquier parecido con lo que yo cuento y con Pedrosa, que nadie piense que la gente de Pedrosa es mucho más maja, mucho más
más amable, no pasan este tipo de cosas a diario, ni, por ejemplo, la tradición de la procesión de las sonajas, que es lo que ocurre al llegar la noche de ánimas, una procesión pues que quizás a muchos les sonará, pues por ejemplo en Trasmoz hay cuestiones parecidas, la luz de ánimas o en muchos otros pueblos, donde la gente por la noche del 1 al 2 de noviembre acude con unos faroles, siguiendo un camino para iluminar a las almas de los difuntos de vuelta al cementerio en el caso de que se hayan quedado extraviados. En el fondo es pues esa superstición del miedo a los fantasmas, ¿no? Lo que pasa que yo lo utilizo también para adobarlo, para crear un puntito de ese temor ancestral que todos tenemos, porque por la noche todos sentimos miedos. Es cuando, pues en el hospital yo que estuve tanto tiempo me decían que es cuando los casos más graves de gente que piensa que está enferma sin estarlo se producen. Y muchas veces es porque la soledad de encontrarnos sin nadie que nos pueda echar una mano nos hace pensar que pues no sé, un dolor es mucho mayor de lo que puede ser o sus consecuencias. Y entonces yo quería jugar con eso. Y si a eso le añades que la gente iba encapuchada y que de los cinturones cuelgan cascabeles y ese sonido del cascabel es lo único que se escucha en el silencio de la noche, iluminados con unos faroles, pues hombre, ese puntillo así tétrico de una noche de ánimas yo quería que estuviese ahí. Pero fíjate que ese punto, tal y como lo relatas tú en el libro, suena tétrico porque es todo, claro, la manera en cómo tú lo ambientas, el espíritu y la personalidad de los personajes, pero el que durante una noche haya una procesión casi, ¿no? En el que solo se oyen los cascabeles y que genere esa parte un poco de miedo, de tétrico, yo ahora pienso en la procesión del silencio en Granada, cuando sale ese Cristo del silencio y se apaga todo Granada, se apaga el albaicín, la carrera del Darro y solo se van oyendo los pasos y las cadenas, que es algo tan emocionante, solo hay velas y por donde va pasando la procesión y ese olor a incienso, para mí nada que ver, o sea, yo lo estoy totalmente descontextualizando de lo religioso, es como para mí algo muy emotivo de haber vivido tantos años allí y solo oyes ese caminar de la gente y cómo la ciudad se va apagando por donde pasa y es algo tan, tan, tan emotivo y es un poco lo mismo, pero la manera en cómo tú consigues decorar esa escena hace que lo sientas así, que yo leí y decía, por Dios, no querría nunca estar en esa procesión de las sonajas, Y ¿no? fíjate que las sonajas que yo elegí, en el fondo hay un personaje que le entrega el cascabel como una manera de Sí, proteger, porque exacto, todo al final, como en la vida, nada es blanco ni es negro, todo depende de cómo lo interpretamos, ¿no? exacto. Bueno, aquí tú pones, mira, algo que el otro día que hablaba yo, por cierto, vamos a decirle a la gente que está aquí y a la que luego nos vaya a ver cuando esto quede grabado, porque también lo estamos emitiendo en directo a través del canal de YouTube, que por si quieres un poquito más de presión. Estamos, ¿Cuánto te quiero, Pati? estamos también en directo por YouTube. Bueno, que esta persona que hay aquí es la que nos presentó a Alejandro Paloma Yani. Esto, eres el culpable de los directos que hemos tenido y del podcast que vamos a hacer, que la gente lo Pedazo sepa. de directos, ¿eh? Que os habéis marcado y unas ganas de escuchar ese podcast que para qué. Sí, sí. Sí, se va a llamar Esto sí se dice. Ole, Claro, ole, como el libro, esto no se por dice, el libro. sí se dice, sí. Que vaya libro, ¿eh? Que ha escrito un amigo Alejandro, madre Buah, mía. tremendo, tremendo. Pero bueno, estamos aquí para hablar del tuyo. Bueno, pues Bueno, eso, pero que la gente de los sepa amigos también se habla, no te preocupes, Pati. que, ¿qué? Que de los amigos también se Por habla. Y por supuesto, cierto por que me tienes que supuesto. firmar tu último libro, ¿eh? El de la Hombre, serenidad, amiga. sí, sí, claro que lo tengo que firmar. Bueno, el 22 firmo en el Corte Inglés. Pues ahí estaré como un clavo, libro en Vamos, mano. ahí nos vemos. Me va a presentar Carmen, mi Oh, hija. bueno, mejor presentadora imposible. Sí, muy buena ella. Bueno, pues tú pones aquí, hablando de calle. Todo en ella era triste, como si el luto riguroso que le cubría de pies a cabeza se le hubiera instalado en el alma. Y es verdad que a veces cuando pasas por los pueblos ves esta figura de estas personas que llevan el negro por fuera, pero como con la sensación del negro por dentro. Y pones esta frase que a mí me impacta. La costumbre en el pueblo, pero que no solo en el pueblo, mandaba que el dolor se hiciera visible. ¿Qué manía tenemos o qué costumbre tenemos de que si tú no expresas tus sentimientos con dolor, parece que no te duela el sufrimiento de la pérdida de alguien o un duelo, ¿no?
Parece que mm, tienes que llorar y vestirte de negro y que la gente te vea sufrir. Esto de las apariencias, que el otro día con Alejandro, te lo comento porque lo hablábamos respecto a las pérdidas en Navidad y cómo actuar, y que decíamos, oye, que cada uno actúe como quiera, que es que hay gente que prefiere pasar su duelo pues tocando las castañuelas o cantando mm, villancicos, ¿y qué más da? No, pero mm. esta, a mí me parece esto increíble, ¿no? La costumbre en el pueblo mandaba que el dolor se hiciera visible. Tú pones en el pueblo, pero es que en muchos sitios igual, Mm. ¿no? Sí, y además, fíjate, yo creo que es un poco injusto porque depende mucho de quién eres, de la familia a la que perteneces, Sí, de si eres un hombre o eres una mujer. sí, El duelo había que exteriorizarlo, pero por ejemplo, si en un funeral o en un entierro, a ver, yo esto tengo la experiencia muy cercana. Eh, a mí me llegaron a decir que yo no podía llorar porque se había muerto mi abuelo, pues porque era un chico adolescente. Y fíjate. el dolor que yo sentía dentro, porque era un hombre al que yo idolatraba, que era un referente en mi vida, pues me hacía llorar como una magdalena. Pero Claro. claro, eso en determinados contextos donde a lo mejor pues las mentes son más cerradas, pues hace que también tengas ese peso frente al de las mujeres, que parece que tenían que estar recluidas, no podían salir de casa, tenían que ir vestidas siempre de negro. Y eso, por desgracia, a día de hoy, aunque hemos avanzado mucho también a la hora de romper estas no sé si llamarla tradiciones o no sé, no me parece que sea la palabra exacta y correcta, ¿verdad? Pero en cualquier caso, por desgracia, sigue pesando mucho a veces el prejuicio de tener que de guardar esa apariencia, porque en el fondo es una apariencia. Totalmente, totalmente. El ir como de cara a la galería, porque todo el mundo lleva su dolor por dentro, de la manera en que lo lleve. Hay gente que el dolor le duele más, o le duele más, o le dura más, o lo gestiona de una manera, y otras personas que a veces son capaces de aparcar el dolor y llevar su vida adelante. No, no sé. Yo me acuerdo que cuando murió mi abuela, yo al día siguiente, que para mí mi abuela ha sido, pues, bueno, lo que ha sido. Yo al día siguiente tenía la presentación de mi libro Educar con Serenidad en Sevilla. Y yo sufrí ahí un momento de disociación absoluta y pensé, no puedo dejar colgada a la gente en Sevilla, me tengo que ir para allá. Y fíjate que una presentación de un libro no es algo no es una conferencia, una obra de teatro en la que puede tener una parte lucrativa. No, 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 era para nada, es un acto de comunión con la gente que va a verte y los libros que Mm, firmas, porque tampoco queda tanto dinero para el autor, o sea que no es algo que tú digas que me voy a perder el lucro de mi vida, no, pero fue una disociación absoluta, es decir, yo mañana me tengo que ir a Sevilla, mi abuela se muerta, pero es que yo me tengo que ir a Sevilla, o sea, no era capaz de concentrarme en lo otro, ya luego me vino todo el bajón, pero en ese momento yo no era capaz mm. de ponerme a llorar y para mí dejar como colgada a la gente que iba a ir a Sevilla a verme, o sea, fue una cosa rarísima. Sí, programa justo 10 minutos antes de empezar, me avisaron que había fallecido mi tía abuela, que era como si hubiese sido una segunda abuela para mí. Sí, Y entonces me dijeron, mira, en cuanto acabes, te esperamos con el coche en la puerta y te recogemos y nos vamos fuera, porque ella vivía en Navarra. Y yo creo que fue, pues lo que tú decías, ¿no? Yo a lo que me agarré es a saber que era mi primer día, que tenía que presentarme a unos oyentes que estaban al otro lado de la radio sí, y que muchas veces, ¿no? Quienes trabajamos cara al público y especialmente tenemos pues que estar acompañando, que es una de las grandes facetas, ¿no? Que tiene la comunicación, además de informar, quien nos está escuchando o quien nos está viendo a través de una pantalla de televisión, eh, él no tiene la culpa de cómo nosotros estamos. Podemos tener un día claro. bueno o podemos tener un día malo, pero nosotros tenemos que ser profesionales y hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo. Era algo que, por ejemplo, en la pandemia también me pasó muchísimo, ¿no? El hecho de tener que estar al pie del cañón todos los días y además yo me lo tomé como una responsabilidad o mi aportación, ¿no? A la Sí, sociedad en una sí, situación tan complicada como la que todos vivimos. Yo sí, quería transmitir el mensaje de confianza a la gente que me estaba oyendo cada tarde sí. de que todos teníamos una responsabilidad, que era cuidarnos para poder cuidar a los demás a la vez que lo hacíamos nosotros y transmitir la confianza de que las cosas iban a salir bien.
sabiendo obviamente que la realidad era la que era y que la situación era complicada y que había mucha gente que estaba falleciendo y otra gente que lo estaba pasando muy mal, pues tratando de ayudarnos, ¿no? Y eso a mí psicológicamente me agotaba. Todas las tardes yo cuando acababa el programa estaba destrozado como si me hubiese pasado una pisonadora. Ya. Eh, pero insisto en que yo Y creo más en las que, circunstancias, Javi, tú solo con el equipo en casa que no tenía los claro, espacios para, ¿no? estaba en este mismo sitio, además, Sí, desde donde estamos haciendo este directo. Entonces, son situaciones complicadas, son situaciones duras, pero que lo que tú decías, ¿no? Tienes toda la razón. Cuando uno tiene un compromiso con una gente que le está esperando y que está haciendo un esfuerzo por acompañarte, pues sí, hay que entregarse. Y ya cuando pase ese sí, sí, momento, así fue. cada uno vuelve a su vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a lo bueno y a lo malo. Mm. Bueno, para los que nos estén escuchando, estamos con el libro de Javi Vázquez, que en redes es Préstame una foto. Luego, si quiere el que nos explique por qué es Préstame una foto y no Javi Vázquez. Es muy fácil, te lo cuento muy rápido ahora si quieres. Yo tenía un blog de fotografía que se Lo llamaba sé, así, Préstame una foto, lo porque era sé. donde subía mis fotos y la gente que hacía fotos, si quería que yo las subiese a internet, me las enviaba por correo. Y de repente llegó Instagram y como es mucho más cómodo coger el móvil y hacer chats, pues mira, me ahorré muchísimos pasos y ya me quedé con ese nombre. Algún día debería cambiarlo, pero ya me da una pereza porque son tantos años con el Préstame una foto que Claro. igual pierdo gente en el camino. Pues tenemos a Javi Vázquez con su libro Tres ovejas, un thriller que a mí me ha impactado. A la gente alguien me preguntó, oye, antes de comprarme el libro, ¿da miedo? No da miedo, ¿verdad? No. No, no da miedo. En el fondo, si le La da parte miedo este impactante libro, es la manera en que es que la cuenta vida le ese da miedo. personaje. Porque lo que cuenta es la vida, es la misma historia contada desde el punto de vista de cuatro integrantes de la misma Sí, familia. sí. Y es pues lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en una cena con nuestros familiares, pues por ejemplo, una cena de las Navidades, que hay veces que nos tenemos que juntar, porque es lo que marca la tradición de la que hablábamos antes, con gente que no vemos el resto del año y a saber lo que pasa, ¿no? Sí, exacto. Otro tema importante. Yo voy a la parte psicológica del libro. Cuando está Calle hablando y con el tema de cuando era niña, con el tema de la abuela, y ella como niña piensa, ¿no? En la muerte de su abuela. Y si ahí arriba sabían quién era yo, ¿vale? Yo como hija bastarda. Y en vez de ayudar a mi abuela la estoy perjudicando si me pongo a rezar por ella, porque le dice, hay que rezar por la abuela para que se vaya. Y ella pensó, ¿no? Que era una hija bastarda. Y si yo al rezar lo que hago es perjudicarla, y si no entraba en el cielo por mi culpa, este es un ejemplo de una niña sintiendo culpa y dejando de rezar por si acaso rezando perjudicaba a la abuela. Pero ¿cuántas veces no pasa esto en la infancia? Que Mm, te mandan mensajes a los niños haciéndoles sentir, mira lo cansada que está tu madre, a ver si te portas bien, que la tienes agotada. Esos mensajes que culpabilizan a los niños por ser niños y que los niños se los toman al pie de la letra. O esa madre agotada que un día dice, un día esto cojo la puerta y me voy, ahí os quedáis. Y esos niños pensando, voy a perder a mi madre porque yo me estoy portando mal. Y esa sí. culpa con la que nacemos, ¿no? Perdón, con la que crecemos, ¿no? Que me Mm. parece, cuando lo leí aquí dije, jo, qué duro. Son como esos pequeños, grandes chantajes emocionales que hacen los adultos a los Sí, niños, a veces sin darse cuenta, ¿no? Sin ser conscientes, bueno, ¿qué hacemos? Porque ¿quién no alguna vez se le ha podido escapar, aunque todos seamos conscientes de que no tenemos que hacerlo sí, ni decirlo? Pero claro, en determinados ambientes, porque claro, la novela está ambientada en un sitio muy pequeño, muy rural, donde el sí, pasado está muy presente y las mentes son más cerradas, y más en una época, claro, tenemos que pensar en hace 40 años, que ese tipo de comportamientos y de sí, conductas, pues de culpabilizar a los pequeños estaban ahí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y claro, es verdad que esa es una actitud, como tú muy bien dices, ¿no? Que a mí siempre me llamó mucho la atención y te pones a pensar en la cabeza de un niño que siempre tienen mucha más fantasía, tienen una manera completamente diferente a la del adulto de percibir la realidad, lo cual no quiere decir que sea ni buena ni mala, es su manera de percibir la realidad y como la percibimos cuando somos chiquillos, ¿no? Y me parece terrible porque siempre he sí, pensado que un niño, cuando es un niño, tiene que aspirar a ser feliz y los que estamos totalmente. a su alrededor, si somos adultos, tenemos que ayudarle a que esa tarea y esa obligación que tiene, que es la de ser feliz, se cumpla, no a ponerle piedras en el camino a la pobre criatura.
Sí, exacto. Y cuando leí eso de la culpa dije, jo, qué típico esto, ¿no? Y qué manera de educar con ese reproche, con ese chantaje emocional. Luego decimos, es que en las relaciones de pareja hay mucho chantaje emocional, pero si es que lo traemos de serie, desde que Lo somos hemos pequeños. adquirido, ¿no? Lo Claro, hemos hemos aprendido de alguna aprendido manera. a conseguir cosas ya que el otro module su comportamiento cuando hacemos ese chantaje emocional. Otra cosita que tengo subrayada aquí. Cuando calle un poco, cuando está ahí Elisa viendo un poco las costumbres, ¿no? Del pueblo con cómo se cuidan las lápidas en el cementerio y dice que ella nunca ha sido partidaria de sacar brillo a las lápidas porque los muertos viven en el recuerdo y no en sus tumbas. Y aquí volvemos otra vez a estar como de cara a la galería, ¿no? A que esto esté bien, a que tenga flores puestas, a que la gente se dé cuenta que venimos a cuidar y a limpiar la tumba y a tenerlo, cuando otra vez la es como lo del luto. La procesión tiene que ir por dentro, ¿no? Y los recuerdos viven dentro. Mm. Es que yo siempre he pensado que los mejores cementerios son los que están dentro de nosotros, ¿no? En el Sí, recuerdo que guardamos de las personas que se han ido. Y sin embargo me hacía mucha gracia, desde pequeño además, ¿no? Esa tradición de que cuando llegaba la semana previa al Día de Todos los Santos, todo el mundo tenía que ir al cementerio a limpiar bien los panteones, los nichos, a cambiar las flores. Cuando a lo mejor no habían ido en todo el resto del año. Pero era como, de nuevo volvemos a hablar de esa apariencia, ¿no? Del de cara a la galería. A lo mejor es sí. gente que no sabía ni lo que es el Instagram, pero es que ese postureo, en este caso, de cara a la imagen que estamos proyectando a los demás, ya ha existido, existió y me imagino que seguirá existiendo hasta cuando las redes sociales den otra voltereta y nos vuelvan a sobrepasar, ¿no? Siempre es la apariencia, la maldita apariencia, que a veces se nos olvida vivir por dar una imagen de lo que los demás parece que esperan de nosotros porque es lo que alguien ha dicho que es lo correcto. Sí, sí, exactamente. Y al final no terminas viviendo siendo tú. Terminas viviendo pues para que los demás se den cuenta o para dar valor a lo que los demás esperan de ti, pero no lo que Uh -huh. pero no lo que tú quieres hacer. Y yo creo que Exactamente. nos llevan a vidas muy frustrantes, Uh -huh. porque estamos todo el día fingiendo. Sí, así es. Ojo que con esto no quiero decir que me parezca mal, que hay gente que va al cementerio a No, por arreglar sus supuesto, nichos y claro. sus lápidas y me parece estupendo si siente que debe hacerlo así, pero si siente que debe hacerlo porque él quiere hacerlo, no porque se lo imponen los demás. Exacto, que no es exactamente como lo del luto, ¿no? Me acuerdo cuando Paz Padilla hace unos meses, no sé cuándo fue, tuvo que salir a justificar que estaba conociendo a otra persona y que la estaban criticando porque no había tenido el suficiente duelo con el que había sido el amor de su vida, y la mujer tuvo que decir, oye, ¿cuánto tiempo tengo que esperar o cuánto tiempo le dura el duelo a una persona? ¿Cuánto creen ustedes que debo yo esperar para volver a ilusionarme con algo? O sea, me parece que cuando Los das la tiempos los cara, marcamos cada uno de nosotros, ¿no, Patri? Realmente es que no hay ninguna regla escrita que nos diga cuánto tiene que durar un claro, duelo, como en todo en la vida. Nada está arreglado ni marcado. exacto, sí, cada uno yo creo que tiene que gestionar su vida, pero yo tengo la impresión de que hay muchas personas con una vida muy insatisfecha que buscan la manera de hacer su vida más atractiva, pues haciendo juicios de valor con la vida de los demás. Sí. Y, y entonces me fijo en la vida de los demás, observo, opino sobre las decisiones que toman, las cosas que están haciendo, y entonces ya llevo y vivo mi vida aburridísima y la vida de los demás, que me parece pues como más criticable. Y entonces mi Sí, emoción está en hablar de esas otras vidas porque no tengo nada que hablar de la mía. sobre todo si me gusta lo que están haciendo y me da un poquito de envidia. Pues voy a ver Sí. si se lo arruino, ¿no? A todo eso tú pones aquí también, cuando se encuentra Elisa con este hombre con Miguel, que era amigo de Don su Miguel. infancia. Y hablando, dices que le da ese cascabel también para protegerla en la procesión de las ánimas, y él le dice, ella le dice, todos tenemos a veces algo terrible en la vida, ¿no crees? Y es verdad, Javi, todos tenemos algo terrible en la vida. Y hay muchas veces que en este mundo de las redes sociales, donde todo lo que se proyecta son... Nadie presenta. Yo no he visto por ahora en Instagram que tú hayas cocinado una mierda y la hayas sacado. Vaya mierda, nada. Ya, yo no digo de tu vida, una mierda plato. Miren cómo he destrozado la tortilla. O
sea, son todos unos platos que digo, joder, digo, yo no sé si estarán buenos o no, pero el nivel de elaboración que tienen es espectacular. O sea, nadie presenta una cagarruta. A ver, voy a confesarte una cosa que ya ha prescrito, pero ahora alguien puede entrar a mi Instagram y verá una tarta de queso Tuya. que hice yo con un cariño, con un esfuerzo. No había hecho una tarta de queso en mi vida. Yo cogí la receta, no me digas de quién, y dije, pues voy a hacerla. Gasté todos los huevos que había en la nevera. Yo no sé cuántos ingredientes. Hice una foto y dije, oye, qué baja la tarta, me ha quedado, voy a subirla. Aquello era absolutamente ¿En incomestible. ¿Pero serio? qué pasó? Que por supuesto no dije que era incomestible, Patri, pero es verdad, tienes toda la razón. No contamos más que lo bueno. Y si Claro. nos sale algo mal, hasta lo adobamos para que parezca que era bueno. Sí, sí, sí. O sea, tú todo lo que ves ahí tiene una pinta, unas casas maravillosas. Sacas tu mejor foto. Todo los platos. Digo los platos porque igual hay alguien que sigue cosas de bricolaje. Yo sigo muchos temas que tienen que ver con la cocina y la gastronomía. Pero todo el mundo saca sus maravillas. Y esto que tú pones aquí de todos tenemos a veces algo terrible en la vida, es así. Algo Sí, terrible que puede ser ocasionado por una persona, algo terrible que puede ser ocasionado como tu accidente, que de repente te descoloca, te saca de ahí. Y bueno, ahora, a toro pasado, vemos una persona, te vemos reinventándote, que igual algún uh día -huh. tú dices, bueno, pues a raíz de ese accidente yo me he reinventado, pero todos tenemos algo terrible, ¿no? Y todos tenemos, yo creo que algún secreto que no somos capaces de compartir porque, no sé, porque está ahí como en lo más profundo y en este libro hay mucho de eso, de cosas terribles, de cosas profundas, de engaños, ¿no? De ocultar. Realmente, fíjate, en este libro yo creo que todos los personajes son muy de carne y hueso, que tú les pinchas y sangran, porque todos tienen esas cosas terribles, porque todos en la vida tenemos cosas terribles, lo mismo que tenemos cosas buenísimas. Pero quizás en esta novela todos los personajes tienen un algo del pasado que los arrastra mucho, ¿no? Que cada uno a lo mejor puede ser el mismo detonante, pero lo ha vivido de una manera completamente diferente. Y eso es también lo que yo buscaba, que la gente se sintiese identificada en todas esas cosas que les ocurren a los personajes. Obviamente hay veces que, y afortunadamente espero, que ni tú, ni yo, ni ninguna de las personas que ahora mismo nos está viendo, pues tenga que llegar a una situación tan límite como la que viven los personajes de esta novela. Pero es verdad que todos en algún momento nos hemos sentido que la vida nos ha pasado por encima como una pisonadora o que nos ha arrastrado y no sabemos muy bien cuándo vamos a poder recuperar el equilibrio y ser nosotros, ¿no? Los que marcamos el paso, no que nos lo marquen. Y esto es algo que les pasa a todos los personajes de la novela, incluso a la propia sargento de la Guardia Civil Sí. que de repente aparece allí, que también al conocer a los personajes, a los habitantes de la Olmeda, se da cuenta de que incluso su manera de ver la vida, que parece que solo hay una vara de justicia, Sí. pues también puede llegar a tambalearse, ¿no? Y empatiza con unos y con otros. Sí, en el interrogatorio empatiza, no voy a decir con quién, pero termina empatizando, que ella llega un momento en que dice, oye, espérate, que tú eres aquí la sargento y trata de poner esos límites, porque cuando, cuando por lo menos entendemos el motivo por qué la gente actúa de una manera determinada, hay veces en que nos genera ternura, pues conductas que eso pueden ser, bueno, no nos pueden generar ternura una conducta psicópata, ¿no? Pero el origen de por qué esa persona se comporta de esta manera, eh, lo puedes llegar a comprender, ¿no? Por las vivencias que han tenido y los traumas que hay del pasado. Hoy Uh venía -huh. leyendo en el tren desde Valladolid un libro de Carles Porta que habla sobre este hombre, pues aquí leímos en el Club del Libro tuvimos la farmacéutica, que es el caso de la farmacéutica Dolot, y cómo Yo él la documenta, y tiene ahora otro que son 10 crímenes reales. Y en uno de ellos, en el segundo capítulo, cuando van a detener a la que ya saben que ha matado a cuchilladas al hombre, le dicen, ella abre la puerta, a la policía la habían interrogado antes, ¿no? Entonces ella abre la puerta a la policía, a los mozos de escuadra, y dicen, venimos a detenerla por el asesinato, por el posible, ¿no? O por el asesinato de este hombre, y ella dice, yo lo maté porque él me había matado a mí primero. Tú fíjate la frase, cuando la leí dije, ¡guau! Y entonces ahí aparece toda una historia de hace 15 años, de una violación que la había drogado
y ella llevaba, no sé si fueron 12 años esperando el momento para matarlo. Pero la frase suya es, yo lo maté, pero es que él me había matado primero, o sea, se había cargado mi vida. Entonces, claro, está claro que una persona a la que ha sufrido violación o abuso no puede tomarse la justicia por su mano y matar a la otra persona, pero en ese momento puede llegar a comprender Sí. la tortura en la que esta mujer ha venido y cómo ella cuenta cómo este hombre, a partir de ahí, ella tiene que operarla de un tema, de una fisura que le hace, bueno, horrible, ¿no? Tú dices, jo, ¿no? No, por lo menos comprender de dónde viene toda esta rabia y este ánimo de venganza. Sí, Y qué duro una situación como esa, desde luego. sí, sí, sí. Es una mujer que además ahora ya tiene 70 y tantos años, ya ha salido de la cárcel, cumplió su condena, quiso cumplirla entera. De hecho, en el juicio, fíjate qué curioso cuando, porque claro, tiene un atenuante por todo esto, ¿no? Y en el juicio, cuando le dicen, le han caído a usted 15 años, que ella estaba como un poco ida y el abogado le dice, te han caído 15 años, y ella dice, ¿solo? Como diciendo, Me como, esperaba más, como ¿no? me esperaba más, me merecía más y no pidió nunca una reducción de condena, los cumplió íntegros, pero sí, exactamente, todo el mundo tiene algo detrás que ya sea por tu responsabilidad o sin ella o por el azar de la vida, pues todos yo creo que tenemos esa historia tan, tan dura que de repente nos cambia, ¿no? Mm. Nos En cambia. el fondo, la vida es eso, ¿no? El saber cruzar los puentes conforme vamos llegando al paso del río. Lo que pasa que hay veces que lo gestionamos mejor o peor, con más acierto o con más error, pero todos en un momento o en otro, y conforme más años cumplimos, más veces nos toca enfrentarnos, ¿no? A situaciones así. Nos preguntan, ¿cuál es el título del libro? Por favor, no sé si lo han dicho. Está aquí abajo está escrito y fijado, Las tres ovejas de Javi Vázquez, de Javier Vázquez. ¿Vale? Javi, ¿dónde pueden comprar tu libro? Eso es lo primero. Eso que no Pues se me mira, olvide. esto ¿Dónde es muy pueden fácil. pedirlo para los Reyes? Porque solo hay un punto de venta que es Amazon. Solamente se Vale. puede comprar en Amazon porque yo presenté este libro al concurso de Amazon, un concurso literario que tiene, que yo no lo sabía, pero que cuando lo escribí, que coincidió pues que estaba de baja, de repente me encontré con las bases del concurso y te pedían la exclusividad con ellos, de tal manera que únicamente se puede adquirir tanto en formato electrónico como en formato papel, como ese que tienes tú en la mano, a través de Amazon y además es que llega muy rapidito, con lo cual llegaría hasta para el Papá Noel o si me Pero a apuran ti el mucho, Papá aunque Noel no te gusta, tú eres de los no, Reyes Magos. yo soy de los Javi, Reyes Magos, que como siempre digo son tres y les hacemos cabalgata para recibirlos en la calle. O sea que ¿dónde va a parar? escucha, ahora que lo pienso, las personas que están por aquí, las que nos van a escuchar luego, el mayor especialista sobre conocimiento de Reyes Magos en Zaragoza, yo no sé si en España igual también, es Javi Vázquez. ¡Hala! O sea, no, en serio, no hay una persona a la que le guste más, haya leído más, escrito libros para niños sobre temas de los Reyes Magos que Javi Vázquez. Y me parecería muy chulo que hiciéramos un directo sobre los Reyes Magos. Ah, pues yo estoy ¿Cuál, encantado, o sea ¿Qué que te cuando parecería quieras. como la tradición, de dónde viene, qué significa, Sí, por supuesto, sin ningún cómo problema. se habla a los niños de este tema, antes, durante, después? Me parecería muy chulo, se me acaba de venir a la cabeza, Javi, si te parece la Pues semana que viene, nos yo quedamos encantado unos de la Reyes. vida. Porque ¿Sí? tú ya sabes, Patrick, que yo creo firmemente en los Reyes Magos y lo más importante, en el poder transformador que tienen estos señores a lo largo de los siglos. Que anda que no hace falta, confianza en los Reyes Magos en estos tiempos nuestros. Hombre, ¿cómo se dice? Nos enmendamos, encaminamos, encomendamos para hacer un directo la semana que viene antes de los Reyes sobre los Reyes. Creo que es muy chulo. Perfecto. Cuando ¿Vale? tú quieras. Luego Vale, hablamos pues y quedamos ya. ahora lo miramos. Bueno, Tres ovejas de Javi Vázquez, solo en Amazon, llega enseguida. A mí me ha parecido una novela increíble, es una novela de misterio y un thriller con una arquitectura literaria chulísima, en el que hay varias partes contadas por cada uno de los protagonistas y con un desenlace que a mí me sobrecogió. Digo, guau, digo, ¿cómo ha sido capaz de llegar hasta aquí que no me haya dado cuenta? Se lo voy a dejar a mi hija, porque Carmen lo pilla todo al vuelo, a ver si es capaz de pillarlo o no. Y como lo pille, me voy a quedar yo como la tonta de la familia. Porque el niño Bueno, no. lo pilla todo Ca- súper ca- rápido. Cada Una uno cosita, lleva sus tiempos leyendo. Dime, Patrick. claro.
cuéntanos un poquito, Javi, dónde estás ahora, porque antes empezamos el directo diciendo que has estado 25 años en la radio, que un accidente horrible te dejó fuera año y pico y que eso ha llevado a una transformación tuya. ¿En qué estamos ahora? Pues mira, han sido casi 2 años tan complicados en los que, bueno, todavía tengo una pequeña secuela. Tuve que volver a aprender a caminar, no aguanto mucho tiempo sentado, pero bueno, que es tan fácil como levantarte, caminas un poco y luego te vuelves a sentar. O sea que hay cosas mucho peores en la vida. Entonces decidí que el tiempo es súper importante en la vida. Y entonces yo ahora valoro mucho mi tiempo. Con lo cual decidí coger una excedencia en la radio para poder dedicarme a otros proyectos. Es decir, pues, por ejemplo, llevo 2 meses de excedencia, no te creas que mucho más, pero en este tiempo he podido hacer teatro, he podido pues grabar voces como la de vuestro espectáculo, estoy presentando pues premios, galas, eventos a todas las personas que quieran contar conmigo. Yo estoy encantado de poder presentar sus actos, echarles una mano a la hora de coordinarlos, y eso es a lo que me dedico. Y bueno, a escribir libros. También acabo de presentar El vals de la novia ausente, una novela muy diferente a esta, ¿Sí? ambientada en la Zaragoza de principios de siglo. Es una novela de detectives al estilo de Agatha Christie, y ¡Guau! ahora estoy con la promoción de esa novela, de Las tres ovejas, y con algún proyecto más en la cabeza que, bueno, poquito a poco, porque realmente tú me conoces, soy muy inquieto, soy como una guindilla que no puede estar un segundo sentada sin maquinar, sin darle vueltas a la cabeza. Así que yo creo que de aquí a la vuelta de las Navidades, porque eso sí, ahora quiero descansar, disfrutar bien de las Navidades con mi familia, con mis amigos, y a la vuelta pues a ver por dónde me encamino. Tengo un proyecto también de teatro muy chulo, que a ver si salí podemos empezar a ensayarlo ya, porque claro, el Pues accidente me pilló con la obra de Goya, toda ya, montada, que de momento es así que está parada. yo vi la obra de Goya y me pareció espectacular. La obra de Goya en la que Javi Vázquez hacía de Goya. Sí, de un Goya muy mayor. Mira, también fue un aprendizaje brutal porque Fue me obligó a espectacular tu meterme papel ahí, te lo digo en serio, Javi, espectacular. y lo disfruté muchísimo porque era un Goya muy humano, no era el contar lo que todos sabemos, ¿no? Un pintor fantástico y maravilloso que es un referente y sacamos pecho, pero realmente era un hombre de carne y hueso con sus miedos, con sus Sí. partes más oscuras y sus partes más Y con luminosas. una cabeza Y súper compleja y complicada. mucho. Sí, Mucho, mucho. Y la verdad es que fue un aprendizaje el enfrentarme a un papel como ese, lo disfruté mucho, mucho. sí. Muy bien. Bueno, Javi, pues para la gente que está por aquí, volvemos a decir, Las tres ovejas de Javi Vázquez solo está en Amazon. A mí me ha encantado, Javi. Tengo ganas de leer tu Muchísimas nuevo libro, gracias. tu nuevo libro. Y como además yo monté el club de lectura para empezar a leer más y empecé leyendo, porque yo antes leía muchísimo, y pues, estas cosas que vas dejando, como hay veces en que dejas el deporte, y dije un día, se acabó, yo tengo que volver a coger mi ritmo lector, y empezamos con un libro al mes, pero yo ahora me estoy leyendo, aparte de los de psicología, que eso los tengo en la tablet, los de psicología, porque el papel pesa mucho, pero las novelas me gusta leerlas en papel. A mí Pues ahora, también. a mí, ahora estoy leyendo más, entonces ahora leo uno o dos por mes. Así que el tuyo lo metemos también para enero, para febrero, el nuevo. Y le damos Pues también, yo, lo yo- metemos en yo la promo. encantado, de Hombre, verdad, te lo agradezco un montón. Y no, como no me gusta casi hablar ni estar claro, contigo, te lo pues ya agradezco ves. yo y te lo agradece toda la gente que puede leerte porque es un placer, de verdad, ¿eh? Es una delicia y me ha gustado muchísimo. Y tu forma de escribir me ha gustado muchísimo, Javi. No tengo ni repajolera idea de lo que es escribir bien o escribir mal, solo sé que hay libros que me encantan y a mí el tuyo me ha encantado. Pero esto, en el fondo, es de lo que se trata. Es como los vinos. Yo no soy un gran experto en vino, aunque me gusta el Exacto, vino, pero sí, sé si me gusta o no me gusta cuando lo paladeo. Pues esto es lo exacto. mismo. Con los libros es lo mismo. Y una vez yo le pregunté a uno de mis libreros de cabecera y le dije, jo, es que mira que tenía ganas de seguir con el libro, pero es que se me está haciendo bola y no puedo. ¿Cuál? Y me dice, Este. pues no, Ah, con un libro en concreto que me pasó. ah, Y entonces el consejo que me dio fue, si un libro no te gusta, déjalo porque ay, te va a faltar vida para leer libros maravillosos que te están esperando y no lo sabes. sí. Yo también, yo era muy reacia hace muchos años a dejar el libro porque me parecía casi como una falta de respeto hacia el autor, te lo juro. Y el primer libro que dejé, y con perdón para quien le haya encantado el libro, fue El perfume. No me lo pude acabar.
te lo juro. Y aparte tenía como tantas expectativas, el perfume, me pareció algo tan descriptivo, tan duro, tan esto, y no pude. Y me sentí fracasada en ese momento porque no había sido capaz o de comprender el libro o de entenderlo, de poder acabarlo. Yo decía, jo, como qué mala lectora soy, hasta que un día dije, no, digo, es que hay cosas que me gustan y otras que no. A mí hay Así cosas es. muy, muy, muy descriptivas que no me terminan de encajar. No quiero hablar de ningún autor que esté vivo porque me parece feo, pero hay libros de autores que son increíbles y que están súper valorados que no puedo. Que no puedo. Así es, así es, así es. A mí me pasa igual, o con las películas, no sé, o con las series. Yo hay veces que voy un poco a contracorriente, que me da la sensación de que no soy lo que todo el mundo opina, pero bueno, mira, esto en la Expo nos pasó con un pabellón que era el de Kuwait, que había unas filas, y yo no sé cuántas horas había ahí, 4 o 5 horas de fila para entrar al pabellón. Yo entré el último día, y Fíjate. cuando entré dije, ¿pero y esto? ¿Y esto? Pero si esto es una tomadura de pelo. Entonces yo llegué a la conclusión de que había un señor que había hecho mucha fila, que le había gustado, no le había gustado el pabellón, pero dijo que era maravilloso para no quedar como un tonto porque se había chupado una cola de 5 horas. Y dijo, el que venga detrás que arree. Pues esto pasa igual en todo en la vida. Así es, así es. Bueno, Javi, pues entonces quedamos la semana que viene para hablar de los Reyes Magos. Ahí, ahí hablamos tú y yo antes porque yo no sé cómo enfocarlo, pero tú tienes todas las pistas para enfocarlo y lo vamos a hacer súper chulo. Entonces, y luego podemos pensar si el directo hacerlo padres y madres con niños, que tendrá una cosa, un tinte distinto, o sin niños, ¿vale? Lo que tú nos digas, porque puede ser muy chulo. Y quedamos para tu segundo libro, ¿te parece? Madre mía, ¿cuántas citas tenemos? Y también quedamos, pero sin vernos así a través de una pantallita, También, tú arriba, yo abajo. Yo no sé si todo el mundo sale uno arriba, otro abajo. Bueno, sí. eso también. Todos salen uno arriba y otro abajo. No, quedamos estos días para tomarnos un algo, ¿no? Que la vida está muy bien encontrarse así, Sí, pero de vez en sí. cuando de Es que a virtualizar nosotros y el nos gusta. cafecito y el Claro, vinito y el abrazo y todas esas exacto. cosas. Hablamos con nuestro Rafa Blanca y nos vemos ahí para tomar algo. Sí, ¿Vale? señora. Bueno, Bueno, un beso enorme. Muchísimas gracias un a beso todos. Y a ti la primera. ¡Mua, mua, a mua! todos los que han estado aquí con nosotros, a todos los que nos vean luego. Siéntanse incluidos aunque no hayan estado presentes, que luego aparecen. Y disfruten del libro de Javi, Las tres ovejas, en Amazon. Y nosotros nos vemos ya la semana que viene, por lo visto. Un beso. Adiós. Adiós. Mira, Chao. dice el Ubieto, yo me apunto. El Ubieto dice que él se apunta al vino, claro. Hombre, anda que no sabe. Ha aparecido en último momento y dice yo me apunto. Cuando hemos hablado de quedar, no sabe nada. Más vale tarde que nunca, Patri, ya lo Claro, claro. sabes. Lo dejaremos que venga. Bueno, amor, adiós. Adiós, muchísimas gracias. Chao. Adiós.